se titula La seguridad de tu salvación. Vamos a ver dos cosas importantes. Y lo primero que vamos a ver es la experiencia de la salvación, y la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Porque cuando uno verdaderamente nace del Espíritu de Dios, tiene una experiencia. Amén. Tiene una experiencia. Y después esa experiencia te da una seguridad de salvación. Y en la primera pregunta que vamos a ver es, para estar seguro de que tú eres salvo, hay dos cosas que debes hacer. ¿Cuáles son de estas cuatro que he puesto aquí? La primera es hacer buenas obras, la segunda, tener arrepentimiento para con Dios, la tercera, conocer bien la Biblia, y la cuarta, tener fe en nuestro Señor Jesucristo. La respuesta correcta es la número 2 y la número 4. ¿Por qué? Porque era lo que predicaba el apóstol Pablo. Mire, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 21, él presenta el Evangelio, y presenta el Evangelio, y este es el Evangelio de Cristo, no el que se está predicando por ahí. Dice, tener arrepentimiento para con Dios. Miren lo que lleva el mensaje del Evangelio. Y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que salva, porque también el diablo se sabe la Biblia y por eso va a ser salvo, si él es protagonista de la Biblia. No, ¿verdad? Por lo tanto, es importante tener esto en nuestras vidas y predicar este Evangelio, el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, que nos acerque y nos reconcilia con Dios. La segunda pregunta tiene que ver con el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Si hermano Josué, usted le ayuda, por favor. Y vamos a ver, porque muchos creen que es el arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento lleva 3 pasos importantes. Y el primer paso que lleva el arrepentimiento es que te hace ver tu condición en la que tú te encuentras. Como el hijo pródigo cuando se fue de los brazos de su padre. Y cuando tocó fondo, llegó un momento en su vida en el que entró en sí, dice la Biblia, y se dio cuenta dónde estaba. Y se dio cuenta que su pecado era que lo había apartado de Dios. Entonces el arrepentimiento de tus pecados conlleva 3 pasos. ¿Cuáles son? El primero está aquí, en la cual tú te das cuenta de tu condición. Y entonces el segundo y el tercer paso tiene que ver, y ahí yo digo, dígamelo por favor, el segundo y el tercer paso tiene que ver, no solamente basta reconocer tu condición, sino que también tienes que confesarlo y tomar la decisión de abandonarlo. Por eso Proverbios 28:13 dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué? Porque no basta reconocer, no basta confesar, hay que también decidir abandonarlo. Y ponemos como ejemplo Lucas 15, la historia del hijo pródigo, del 17 al 24, que después, cuando entró en sí, dice, levantándose fue a casa de su padre y le confesó. Y mire, abandonó esa vida de pecado, de vicio, de placeres, de deleite, que lo llevó solo a la ruina, y por lo tanto volvió a Dios el pecador. Amén. Entonces vamos a ver la tercera pregunta. ¿Cuál es la única persona que ha demostrado tener más poder que el pecado y cómo lo hizo? Y en esta pregunta es importante. ¿Por qué? Porque solamente la única persona que ha vivido en esta tierra una vida perfecta, sin pecado, ha sido nuestro Señor Jesucristo, como lo podemos ver aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 15. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Quiere decir que Él vivió una vida perfecta. No ha habido otro hombre en la humanidad que haya vivido una vida perfecta, sin pecado. Por eso es que Él verdaderamente es el sustituto aceptable delante de Dios y murió por nosotros los pecadores. Porque para salvar al hombre era necesario otro hombre, pero santo, justo, limpio, inocente, sin pecado, que muera en nuestro lugar. Y Cristo lo consiguió. Amén. Y entonces solamente Él es el único que nos puede enseñar a vivir sin pecado, sin vivir esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque Él nos transmite su propia vida por su Santo Espíritu. Una vez que nos hemos unido a Él. Dice
Señor un espíritu es con Él. 1 Corintios 6:17. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿La salvación afecta a todos nuestros seres? ¿Sí o no? Explícanos. ¿Sí o no? ¿Qué dice usted? Y cuando dice que afecta a todos nuestros seres, ¿por qué, hermano? Bueno, 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí estamos hablando de espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es por donde nos expresamos, ¿sí o no? Dios nos ha dado los sentidos del gusto, del tacto, de la visión, del olfato, del audio, y entonces nos expresamos y hacemos ver qué es lo que hay dentro, qué es lo que estamos probando, cuáles son nuestros razonamientos, nuestras imaginaciones, que hay en nuestra memoria, en nuestra conciencia. Amén. Pero todo, desde que el hombre conoció el pecado, todo su ser se rindió al pecado. Fueron corrompidos todos sus sentidos. Y su espíritu, espiritualmente el hombre estaba muerto. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos sin delitos y pecados. ¿Qué quiere decir cuando llega Juan capítulo 3, versículo 3? Que la Biblia dice que nosotros nacemos del Espíritu de Dios. Es porque no es que no teníamos espíritu, sino que nuestro espíritu estaba inanimado a las cosas de Dios. Una vez que el pecador se une a Dios, es el Espíritu a tomar el control por medio del Espíritu Santo de Dios que se une a Él, y entonces empieza la regeneración y Dios comienza a cambiar todo nuestro ser, hermano. Comienza a vivir con una conciencia limpia, amén, donde ya no hay imaginaciones malas sino buenas, amén, donde ya comienza usted sus razonamientos van de acuerdo a la palabra de Dios, y usted se expresa por medio de los sentidos como Dios manda. Quiere decir que es un cambio, el verdadero arrepentimiento, la verdadera unión, la verdadera salvación de todo su ser. Amén. Por lo tanto, afecta a la salvación toda la personalidad de la persona. Su personalidad ahora se une a la personalidad de Cristo, y usted es otro, es diferente. Amén. Sigamos adelante. La quinta pregunta: tener fe en el Señor Jesús significan dos cosas. ¿Cuáles son? Porque muchos dicen que tienen fe en el Señor Jesucristo, pero mis amados hermanos, no es así. Usted a cualquiera, así sea cualquiera persona en la calle, usted le pregunta: ¿tiene fe en el Señor Jesucristo? Sí. Pero su vida dice todo lo contrario. Pero tener fe en el Señor Jesucristo significa dos cosas. Primero, creer que Él vivió una vida perfecta, que murió por nuestros pecados, amén, y que resucitó para nuestra justificación. Esta es la primera parte de lo que significa creer en Cristo Jesús. Y muchos creen ser salvos porque han creído en esta primera parte, pero todavía en sus vidas no reina Cristo sino el ego. Por lo tanto, la segunda parte para verdaderamente creer en Cristo es que tú no tienes que recibir al Señor como soberano de tu vida. No basta creer esto, porque esto hasta cualquiera lo cree. Cualquiera cree esta parte, pero de que Él sea el soberano, el que gobierne y controle tu vida, es lo que da la evidencia de que tú verdaderamente has creído en Cristo, porque vive conforme a Él. Amén. ¿Has creído tú en Cristo de esta manera, sí o no? Eso es personal. Eso es suyo, amigo. Ahora, Romanos 6:23, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ahí viene la palabra clave. Verdaderamente si creemos en Cristo, Señor nuestro. Si Cristo no es el Señor de tu vida, tú no has creído en Cristo todavía, y estás perdido y necesitas a Cristo. Vamos a responder la siguiente pregunta, la número 6. ¿Para qué murió el Señor Jesús? Dime, verdadero o falso. Para sufrir por nosotros el castigo que merecemos. No que merecíamos, que merecemos. Pasa la respuesta. ¿Por qué? Para esto murió Cristo. Para librarnos de un infierno real. Mire, si usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús más habló del infierno que del cielo. Por lo tanto, la número 7 responde verdadero o falso. Y esto usted lo lee y creo que usted ya lo entiende. Para tener seguridad de tu salvación,
Amén. Debes confiar en la fidelidad de Dios, que es poderoso. ¿Para qué? Preservarte. Esta palabra grábela en su mente. Preservarte. Por su espíritu. No hay otro modo y otra manera como Dios conserva a sus hijos. Es por su espíritu. Quien no ha nacido del espíritu, no tiene el espíritu, esto no es para él o para ella. ¿Me escuchas? Segundo, cumplir sus promesas, desarrollando en ti el fruto del Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, no va a poder Dios desarrollar en tu vida el fruto del Espíritu. Quiere decir que no eres salvo. Amén. Dando testimonio en tu interior. Y esto usted lo lee en Romanos capítulo 8, versículos 14, 15. Amén. Y 16. Y la segunda es confiando en tus sentimientos. ¿En dónde tú encuentras la seguridad de tu salvación? ¿En esta o en esta? ¿Verdad? En la primera. ¿Por qué? Porque es ahí donde verdaderamente hay un testimonio de tu vida, de que tú tienes el Espíritu de Dios. Porque vives conforme Dios manda. Vamos a la última pregunta. La pregunta número 8. ¿Qué prometió Cristo si oyes su palabra y la crees según Juan capítulo 5, versículo 24? ¿Ah? ¿Qué prometió ahí el Señor? Vamos a ver qué dice. De cierto digo que el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá, dice la Biblia, a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quiere decir que experimenta un cambio de posición. ¿Me está siguiendo? Un cambio de posición. Mire, muerte, vida. Pero para pasar de muerte a vida es necesario que usted muera con Cristo en la cruz. Amén. Es necesario que usted experimente la muerte de Cristo y usted comience a vivir la vida de Cristo. Amén. Es un cambio de estado. Entonces la salvación no es que usted hoy fue salvo y pasó a vida y mañana, porque sus sentimientos varían, quizás usted cayó. Y usted dice, ay no, ya, pasa a un estado de muerte. Necesita vuelta a ser salvo. No, entendamos, por eso esta lección se llama la experiencia de la salvación y la seguridad de la salvación. Amén. Amén. Si usted tiene el Espíritu de Dios, ha nacido de Dios, usted ha pasado de esta condición de muerte a condición de vida, hermano, mire, la Biblia dice que el justo cae y Dios lo levanta. Amén. El que es de Dios no queda caído, dice, vive revolcando en el pecado. Amén. Amén. Por lo tanto, mire, le doy un ejemplo. David escondió durante un año su pecado. Y su pecado fue grave. Adulteró, mató, mintió. Pero cuando después de un año, imagínense, aparece el profeta Natán, él se arrepiente. Y eso es lo importante, hermano. ¿Quién es de Dios? Verdaderamente tiene seguridad de salvación. Yo espero de todo corazón que esta lección quede en sus corazones. Y si usted no le ha dado su vida a Cristo, amigo que me escucha, dele hoy su vida a Cristo. Ahí donde usted está, y arrepiéntase de corazón. Ore conmigo y diga, Señor, te doy gracias por lo que tú has hecho en mi vida hasta el día de hoy. Y sigue transmitiendo tu vida a mi vida, Señor. Sigue operando, Señor. Que sea tu operación continua en mí, Señor. Hasta que tú me tengas aquí, Señor. En el nombre de Jesús, amigo, que tú que me escuchas, si tú no le has dado tu vida a Cristo, hoy dásela. Y dile, Señor, venga a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.